En lo profundo de los parques nacionales de Alaska, vive uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza. Estamos hablando del oso grizzly. Y un hombre, Timothy Treadwell, dedicó su vida a convivir con ellos, desafiando todos los peligros que lógicamente eso representa. Pero su pasión por estos magníficos animales terminó de una manera que te aseguro que después de saberla, lo pensarás 2 veces antes de acampar de nuevo. But if not, be warned. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. Y en efecto, así ocurrió. Ve por tu café. Te lo cuenta Curioso P. Timothy Treadwell nació en 1957 en Long Island, New York. Y antes de convertirse en un conocido activista, su vida era muy diferente. Durante su juventud, Timothy luchó con el abuso de sustancias y crisis personales que lo llevaron al borde de la muerte. En repetidas ocasiones, de hecho. Precisamente tras una de esas experiencias en las que por poco se quita la vida, decidió dejar atrás sus problemas y se volcó a la naturaleza. En especial, centró toda su atención en los osos grizzly de Alaska. En 1990 hizo su primer viaje a Alaska, donde quedó fascinado por estos poderosos animales. Desde ese momento y durante los próximos 13 años, pasaría todos los veranos viviendo entre ellos, sin armas y con escasas provisiones, documentando su vida y asegurándose de que estuvieran protegidos de cazadores furtivos y otras amenazas. Treadwell creía que tenía una conexión única con los osos. Filmó sus interacciones y grabó cientos de horas de video con su cámara, en donde hablaba de ellos como si fueran amigos cercanos o incluso familia, tanto así que llegó a ponerle nombres a varios de ellos. I wish I could bring Mr. Chocolate with me. You'd be great protection there. He's been with me for over a decade and he's been my good friend, and I really appreciate it. Thank you, Mr. Chocolate. I'll see you again next. Sumido en su ciega confianza y viviendo en una especie de realidad alterna, llegó a acercarse a ellos mucho más de lo que cualquier experto en vida silvestre en su sano juicio haría o recomendaría. Dicha relación, aunque especial para Treadwell, preocupaba a muchas personas y expertos en vida salvaje, quienes consideraban que su acercamiento era imprudente y peligroso, tanto para él como para los mismos animales. Romper la barrera natural entre humanos y animales salvajes nunca ha sido una decisión muy inteligente que digamos, y puede llegar a tener consecuencias fatales. A medida que pasaba el tiempo, se podía evidenciar en Timothy una clara tendencia a desconectarse de la realidad. En sus grabaciones personales, se puede ver cómo la soledad de la naturaleza actuaba en él, y usando su propia cámara como medio de catarsis, revelaba que su lucha personal estaba lejos de terminar y que de cierta forma sentía que la naturaleza era su patio trasero y los osos sus amigos incondicionales. Happy. I want rain. I want, if there's a God, to kick some ass down here. Let's have some water, Jesus boy. Let's have some water, Christ man, or Allah, or a Hindu floaty thing. Let's have some fucking water for these animals! Ahora es momento de hablar de quien para mí en lo personal es la persona que más intriga me deja en toda esta historia. Estamos hablando de Amy Huguenard, su novia, quien nació el 23 de octubre de 1965 en Buffalo, New York. Llevaba con él ya varios años, y los últimos 3 comenzó a acompañarlo eventualmente al Parque Nacional Katmai en Alaska. Amy en repetidas ocasiones le expresó a su novio el miedo que ella sentía por estos animales, pero él, como era de esperarse, terminó convenciéndola que nada era como ella pensaba, y que los osos realmente podrían llegar a ser sus amigos. Ella, como amante de la vida al aire libre también, ya que practicaba deportes como escalada o ciclismo de montaña, lo entendió y terminó aceptándolo, siendo así fiel a las palabras de su novio. Fidelidad que demostraría hasta el último momento de su existencia. En octubre de 2003,
Timothy Treadwell y su novia Amy Huguenard regresaron a Katmai para lo que sería su última expedición de la temporada. Todo transcurrió de manera habitual hasta el día de su salida del parque, ya que cuando llegaron al aeropuerto para regresar a casa se dieron cuenta que los pasajes estaban sumamente caros, cosa que enfureció a Treadwell, quien llegó a discutir incluso con su agente de viajes por la mala planeación. Dada la situación, Timothy y Amy, después de charlarlo un rato, decidieron regresar al campamento por una semana más, lo que fue su primer gran error en una serie de errores que terminarían de manera trágica. Como bien es conocido, los osos son animales que hibernan, así que a finales del otoño se encuentran en búsqueda de toda la comida posible para aguantar el duro invierno. Y justamente a finales de otoño es que Timothy y Amy deciden regresar al parque Katmai, rompiendo así la regla básica de no estar cerca de los osos durante ese periodo. En esa semana, y como era habitual, ambos se dedicaron a registrar sus últimos días en el campamento, filmando la vida salvaje y principalmente a los osos grizzly. Es aquí que Timothy se da cuenta que el comportamiento de los osos es un poco más agresivo de lo usual, y que hay uno en especial que ya han visto en repetidas ocasiones cerca de ellos, casi como si los estuviera acechando. Esta es una de las últimas imágenes de Amy en la que al parecer el oso que está detrás es el posible atacante. El domingo 5 de octubre, o sea, el día previo a partir, Timothy llamó temprano a Willie Fulton, quien era el piloto del hidroavión que los llevaba al sitio, para que los buscara pasado el mediodía del lunes 6. Luego, ese mismo día, habló con Jewel Palovac, quien era la exnovia de Timothy, y directora también del programa Gente Grizzly, programa que había fundado junto con el mismo Timothy en sus años de relación. A ella le pidió que por favor llamara a la aerolínea para que él y Amy fueran en asientos contiguos durante el vuelo de regreso el día 7 de octubre. Curiosamente, cuando encontraron las pertenencias de Amy luego de los eventos, se dieron cuenta que había estado escribiendo un diario. Y una de las últimas líneas decía: "Hay algo en el aire que me hace sentir por alguna razón un poco preocupada. Incluso Timothy también lo está". Para nada estaba equivocada. La noche del 5 de octubre de 2003, Timothy y Amy fueron atacados por un oso grizzly en su campamento. El ataque fue salvaje y letal. El oso tomó por sorpresa a Timothy, quien no sintió la presencia del animal hasta que ya fue muy tarde. Lo tomó por los pies, y Timothy luchaba y gritaba desesperadamente para que lo liberara, cosa que por un momento logró, ya que Amy, quien se encontraba al lado, comenzó a hacer ruido con algunos sartenes y trastes que llevaban, y a gritarle a Treadwell que se hiciera el muerto, ya que esta es una de las tácticas más usadas en caso de ataque de oso. Pero de nada sirvió, ya que el animal regresó al ataque inmediatamente. La escena era la peor pesadilla de cualquier persona, ser comido vivo por un oso. Pero personalmente hay algo que me inquieta más que el ataque en sí mismo. ¿Recuerdan que hace un rato les hablé de la fidelidad de Amy? Bueno, ella estuvo siempre allí luchando, es decir, ella no fue atacada por el oso en principio. Y aunque Timothy le gritó en muchas ocasiones que se fuera, ella nunca lo hizo. Simplemente esperó ser la siguiente. Es algo que no puedo llegar a comprender. Es valentía, es amor, fidelidad, torpeza, miedo. ¿Qué pasó por su cabeza al ver semejante escenario y simplemente no huir? Llegados a este punto se preguntarán por qué se conocen tantos detalles del ataque, incluso lo de los gritos. Bueno, pues parte del ataque fue capturado en audio, ya que Timothy había dejado su cámara encendida, pero con la tapa del lente puesta, así que solo se grabó el audio. Audio que en teoría existe y que está en poder de Jewel Palovac, quien afirma nunca haber escuchado dicho material por sugerencia de los peritos que se encargaron del caso y por Werner Herzog, cineasta que realizó un documental sobre el caso, sugiriendo que es simplemente aterrador
y que debería ser destruido. A pesar de los esfuerzos por mantener en secreto dicha grabación, existe en redes un supuesto audio del ataque que afirman es 100% real. En lo personal no sabría decir si es o no real, pero lo que sí puedo decir es que es aterrador. Este es un fragmento de dicho audio. Por favor, si eres sensible, no lo escuches. Los restos de ambos fueron encontrados al día siguiente por Willie Fulton, quien era el piloto que iba a recogerlos. En la autopsia correspondiente se detallaron los pormenores del ataque, considerándolo atroz y brutal. En cuanto al grizzly, identificado como Oso 141, era un macho adulto de 28 años de edad que fue dado de baja cuando lo encontraron aún terminando de comer lo que quedaba. Junto a él había un oso de menor tamaño y de 3 años de edad, que también fue dado de baja en el momento. Luego confirmaron que el atacante fue el Oso 141 por los restos de la pareja encontrados en su interior al realizarle la necropsia. En mi opinión, 4 muertes innecesarias y que nunca debieron ocurrir. La muerte de Treadwell generó una gran controversia. Algunos lo veían como un héroe, una persona apasionada que arriesgó todo por proteger la vida de los animales que amaba. Pero otros, especialmente expertos en vida silvestre, lo criticaron por no respetar las reglas básicas de seguridad, poniendo en riesgo tanto su vida como la de los osos y la vida de las demás personas. En 2005, el cineasta alemán Werner Herzog lanzó el documental Grizzly Man, donde se explora la vida y la muerte de Timothy Treadwell. Herzog utiliza las propias grabaciones de Treadwell, así como entrevistas con amigos, científicos y otros expertos, para crear una visión profunda y conmovedora de su historia, abordando detalladamente los eventos de su vida, su trayectoria y su triste final. Es un excelente documental y ayuda a entender todo el contexto de la situación. También existe una película del año 2014 llamada Backcountry, que trata sobre una pareja que es devorada por osos salvajes. Al parecer está inspirada en la historia de Timothy y Amy. El legado de Timothy Treadwell sigue siendo tema de debate. Su pasión y dedicación hacia la conservación de los osos grizzly es innegable, pero su enfoque hacia la vida salvaje plantea preguntas importantes sobre cómo los humanos deben interactuar con la naturaleza. ¿Fue un mártir de la causa conservacionista? ¿O solamente un hombre que, huyendo de sus propios demonios, encontró refugio en su amor a los animales, desestimando los peligros que esto podría conllevar? Al final, lo que queda es la trágica historia de un hombre que vivió y murió por lo que amaba, pero también la historia de Amy, quien en sus últimos inexplicables momentos fue pura valentía, fidelidad y coraje.
Una historia que nos recuerda el delicado equilibrio entre el ser humano y las fuerzas de la naturaleza.